Muy bien, el título del mensaje de hoy, basado en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 23, es ¿a quién servirás? O sea, servir en el sentido de un siervo o un esclavo, ¿sí? Cuando nosotros nombramos la palabra esclavo pueden venir varias imágenes a nuestra mente. A veces imaginamos la esclavitud propia de América Latina o de la época colonial, el tráfico de esclavos y demás. Ese tipo de esclavitud también existió en el tiempo del apóstol Pablo cuando escribió esto, una esclavitud mala. También había siervos, que es la misma palabra que se utiliza en el idioma original de la Biblia para describirlos, pero que eran siervos que no tenían esa categoría así de esclavo, que no tenían ningún derecho, sino que servían a un amo y tenían beneficios. Yo creo que esta es la idea de la relación del hombre con Dios. O sea, el hombre fue creado para servir a Dios. Uno dice, ¿por qué el hombre tiene que servir siempre a alguien? Las personas piensan que la libertad, y este es el error del mundo, cuando al mundo le preguntas ¿qué es libertad? Ellos dicen que es no estar bajo la supervisión de nadie, no estar bajo ningún señorío, por así decirlo. Son totalmente libres e independientes. Eso es la idea de libertad. A tal punto que también, cuando tienen esas ideas, se vuelven anárquicos, es decir, no, entonces que no haya gobierno, que no haya nada. Pero eso no es lo que nos muestra la Biblia. Pero referido a Dios, digamos, nosotros no podemos ser seres independientes que no sirvamos a nadie, siempre vamos a servir a alguien. ¿Por qué? Porque somos una creación de Dios y el único que tiene una característica que nadie más tiene, ni en esta tierra podemos decir, ni tampoco en los cielos, ni en el infierno, nadie tiene esa característica, es que Dios es autoexistente. Es decir, el único que no tiene que rendir cuentas a nadie, el único que no depende de nadie y que nadie hay encima de él, es Dios. Esa característica a veces se la conoce como aseidad, ¿sí? Que es la cualidad de ser existente por sí mismo y que Él es el poseedor de esta existencia. Otra forma de decirlo es que Dios es autosuficiente. Él no necesita de nada ni de nadie. Pero nosotros sí necesitamos principalmente de Dios. O sea, el ser humano, cuando fue creado, cuando fue puesto ahí en el jardín del Edén, el ser humano estaba para servir a Dios. Trabajar en el jardín del Edén, sí, pero sus servicios no era como un ser autoexistente, sino siempre como un ser dependiente de Dios. Ahora, cuando el ser humano le hace caso a la voz de Satanás, que le dijo, cuando vos comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, no morirás. O sea, le miente porque Dios dijo, el día que de él comiere y moriréis. El diablo le dice, que serán abiertos tus ojos y seréis como dioses. O sea, el planteo del diablo es la autosuficiencia, separado de Dios, como una criatura independiente. Y esa mentira sigue teniendo éxito hoy. La gente sigue pensando que puede vivir sin Dios, o sea que es un ser autosuficiente. Pero la carta de los Romanos fue escrita para los cristianos, ¿sí? El capítulo 6, tenemos a lo último un versículo que se usa mucho en la evangelización porque la paga del pecado es muerte, más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese versículo que se usa tanto para dárselo a las personas que no conocen a Dios, que está bien porque incluye eso. Es un versículo que nos recuerda a los creyentes que nosotros somos salvos, pero si vivimos una vida todavía atada al pecado, estamos viviendo como antes de conocer a Dios, o sea, no con la felicidad que Dios da. Vamos a ir viendo tres cosas en esta mañana. Vamos a ver cómo el pecado es el amo del ser humano desde que nace. Vamos a ver cuál es la paga del pecado, o sea, la consecuencia. Y el punto 3 sería, ¿qué es vivir para Cristo? Pero, siguiendo con la introducción, ¿sí? Quería que podamos tener
un versículo que el Señor Jesús habla en Lucas capítulo 16, versículo 13, que dice, ningún siervo, o sea, ningún esclavo, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Jesús fue bien claro, ¿no? La cuestión no es que haya personas que no presten servicio como esclavos a alguien. No existe. No hay un ser humano en el universo, ¿no es cierto?, que esté libre. O sirve al mundo y al pecado, o sirve a Dios. No hay tal cosa como un estado intermedio donde la persona, bueno, yo no creo en Dios, pero tampoco soy esclavo de nadie. Soy una persona independiente y que tengo libre albedrío. No existe tal persona en el mundo. La persona, ese libre albedrío que tenía en el Edén, cuando cayó en pecado, ese libre albedrío quedó esclavo del pecado. Una de las cosas que siempre ha sido el debate de los siglos es esto del libre albedrío. Y en el tiempo de la Reforma discutía Lutero con un tal Erasmo, que Erasmo escribió libros y no sé, no predicaba, pero sí daba escrito diciendo la libertad del hombre, la libertad del hombre. Y lo que le contesta Lutero es, ¿qué es el hombre con su libre albedrío? Un esclavo. O sea, no estamos libres. El ser humano servía a Dios en el Edén, cayó en pecado, quedó esclavo del pecado. Ahora, si quiere volver a Dios, lo va a hacer por medio de un mediador, que es Jesucristo. Pero para ser de nuevo siervo de Dios. O sea que la libertad absoluta no existe. Decía Lutero, con respecto a las personas que no son creyentes, los que carecen de fe, dice, no son justificados delante de Dios. Y los que no son justificados son pecadores, debido a que cualquiera supuesto libre albedrío puede producir mal. Por lo tanto, el libre albedrío no es más que un esclavo del pecado, de la muerte y de Satanás. Tal libertad no es ninguna libertad. Por eso el mundo se jacta diciendo, ustedes los cristianos no pueden hacer esto, yo soy libre y hago lo que quiero. Vos sos esclavo. Esclavo de tus pasiones, esclavo del pecado y esclavo del diablo que también está en este mundo. No eres libre en ninguna manera. Ahora, los que hemos creído en Cristo, Cristo vino a nuestra vida para hacernos libres del pecado. Hemos cantado, siempre las canciones nos recuerdan la obra de Cristo en la cruz y la libertad que tenemos en Cristo. Entonces vamos a ver como punto número 1, cómo el pecado se manifiesta en estos versículos que hemos leído. Vamos a ir viendo algunos versículos de los que ya leímos, cómo el pecado se manifiesta como amo. En el versículo 12, primero que leímos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado lo que quiere hacer es siempre reinar. Un reinado no se conforma con una parte pequeña de tierra. O sea, si una persona reina, abarca una gran cantidad de territorio. ¿Sí? Los reyes en la antigüedad conquistaban reinos y cuanto mayor era su reino, era un rey poderoso. El pecado funciona de la misma manera. No quiere afectar una parte del ser humano, una parte de nuestro corazón, sino que quiere afectar y expandirse. O sea, esa es la regla del pecado, reinar. Por eso Pablo dice, no reine el pecado. Otra cosa que el pecado hace, y lo tenemos en la segunda parte del versículo 12, dice, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Esa palabra técnica de la Biblia, concupiscencia, es el pecado interno nuestro, el que traemos de fábrica, por así decirlo, el que traemos desde que nacemos en pecado. Ahora, ¿qué es lo que el pecado provoca aparte de querer ocupar todo? Exige que le obedezcamos. Exige de nosotros obediencia, y no una obediencia a media, sino que sé que estoy hablando del pecado como si fuera un ente, como si fuera una persona,
Pero la Biblia lo maneja de esta forma, ¿no? Es como algo, no es una persona obviamente, sino es algo que ya nos contaminó, pero que está en nosotros y quiere expandirse. Está en nosotros y quiere que lo obedezcamos. Ahora, la persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, el pecado reina. El pecado no tiene barreras. El pecado no tiene fronteras. Ocupó todo el ser y la persona obedece cualquier cosa del pecado y te dice a vos que sos cristiano que es libre, cuando el pecado ya está en el centro de su corazón reinando. Pero en el creyente, Dios pone una nueva naturaleza. Dios nos perdona en Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios es el que hace una obra nueva en nuestro corazón, un nuevo nacimiento. Y está ahí con la palabra de Dios cuando es predicada, leída, atacando el pecado y llevándolo a los confines, no al centro del reino, porque el centro es Cristo. Pero el pecado quiere avanzar. El pecado quiere reinar, pero está derrotado. El pecado quiere que lo obedezcamos. A veces las personas cristianas, ¿no es cierto?, obedecemos al pecado, pero enseguida el Espíritu Santo obra en nosotros, recordamos la palabra y otra vez lo hacemos retroceder. O sea, tenemos esta lucha toda la vida y eso se llama la lucha por la santidad. ¿Qué más hace el pecado? O sea, aparte de querer reinar y aparte de que exigir obediencia. Utiliza nuestros miembros. Versículo 13 y 19. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes, presentaos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros podemos ver que en el versículo 19 se repite la idea. Hablo en términos humanos, o sea, está hablando Pablo diciendo, bueno, se lo digo lo más sencillo que puedo, ¿sí? Por la debilidad de vuestra carne, o sea, del pecado. Porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pero así ahora, o sea, siendo creyente, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, el pecado quiere utilizar nuestros miembros, nuestra boca para hablar, para decir cosas que no son de Dios, puede ser para decir cosas malas, injurias, o puede ser para mentir, o puede ser para calumniar, o puede ser para hablar de cosas que no convienen. El pecado utiliza siempre nuestros miembros. Utiliza nuestros oídos para escuchar cosas que no debemos escuchar, para meternos en chismes. Usa nuestros ojos para la lujuria, para ver. Utiliza nuestras manos para hacer lo malo y utiliza nuestros pies para ir hacia el mal. O sea, el pecado en su control se va a valer de alguno de nuestros miembros. Además, el pecado, según el versículo 14, y esto es lo que es el tema, ¿no? ¿A quién servirás? Porque el pecado dice no, lo dice en una forma negativa, Pablo, no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué quiere ser en nosotros? Señor, ¿sí? La palabra Señor, ustedes recordarán que en la Biblia tiene un peso que en nuestra conversación común de todos los días, en Argentina por lo menos, no tiene ese peso. Se decimos Señor a cualquiera. O sea, pero antes se decía Señor a alguien muy importante como el César o a Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel lo llamaba Adonai, Señor. Y el pecado se quiere transformar en Señor de nuestra vida. O sea, siempre tiene esa tendencia. Aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador, el pecado es un Señor que chasquea sus dedos y la persona hace lo que el pecado quiere. ¿Sí? No hay nada que se lo ponga. Y por último, del pecado como amo, en versículo 16, dice, ¿no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos como siervos para obedecerlos, sois siervos de aquel que obedecéis, ya sea el pecado para muerte? O sea, el pecado esclaviza.
Uno podrá saber, algunos por experiencia propia, pero el Señor los ha rescatado, y otros en forma teórica, que las drogas, ¿sí? Que las drogas, empieza la persona probando un poco, pero cuando empieza probando siempre esa misma dosis, ¿qué sucede en la persona? Hay tolerancia. O sea que quiere avanzar más, o sea, una mayor dosis para tener el mismo efecto. Y así como encontramos, ¿no es cierto?, que o la gente muere lentamente por eso, ¿no?, que es un flagelo a la droga, o por sobredosis. Bueno, el pecado tiene exactamente el mismo patrón de comportamiento. O sea, probar un pecado no te va a decir, bueno, ya me conformé. Pide más, más, más y más. Entonces, hay que conocer contra qué luchamos. Ese pecado está, como dice la Biblia, en nosotros, la concupiscencia. Ese es el más peligroso. Está en el mundo, en quien te rodea, y está Satanás y sus demonios instigando en el pecado. O sea, esa triple lucha de la cual siempre hablamos. Pero la Biblia apunta como mal. Vieron que a veces en otros lugares dicen, luchamos contra Satanás. Mentira. Satanás está ganando la batalla porque vos podés luchar, reprenderlo a Satanás, pero vivís una vida de pecado y Satanás ya te ganó la batalla en lo personal, ¿no es cierto? La Biblia siempre apunta en todo su contexto como el más peligroso de todo, el pecado que mora en nosotros. Pero no es un pecado que nos va a llevar a la muerte espiritual, porque el que creyó en Cristo tiene vida. Pero sí es un pecado, sí es el pecado que te lleva a una mediocridad espiritual. Te lleva a vivir la vida casi a veces, cuando el cristiano se deja estar mucho, aunque Dios no lo permite, siempre lo hace perseverar, pero a veces casi como si fuera alguien que no conoce a Dios. Hay un libro que yo les recomiendo leer, que se llama La mortificación del pecado, de un puritano llamado John Owen. Y lo que decía John Owen respecto a estas dosis de pecado, ¿sí?, es que el pecado siempre aspira a lo peor en la persona. El pecado siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conduciría al peor pecado posible de esa clase, si no fuera refrenado, ¿no? Por ejemplo, si pudiera cada pensamiento sucio o mirada lasciva, terminaría en adulterio. El pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia. Y el versículo al que hace referencia a Owen es Proverbios 30:15. No está en su libro como que hace referencia, pero obviamente lo saca de aquí. Yo no sé si alguna vez leyeron este proverbio, pero encierra el comportamiento del pecado. ¿Cómo se comporta el pecado? Proverbios 30:15 dice, es un lenguaje poético, ¿no?, como el libro de Proverbios lo es. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que se llaman trae. Tres cosas hay que nunca se hartan, y aún la cuarta nunca dice basta, y nombra esas cosas. El sepulcro, que es lo que dice Owen, ¿no? La matriz estéril, la tierra no harta de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Son 4 ejemplos de la misma cosa. Puedo explicar un poquito cada uno. El sepulcro, obviamente, ¿quién escapa de la muerte? ¿Quién escapa de eso? La funeraria es un negocio que siempre va a funcionar, digamos, en el sentido de que la gente siempre se va a morir. Cuando dice, esto es quizás un poco más complicado, cuando dice la matriz estéril, no se está refiriendo a una mujer que se apena por no tener hijos, sino a una ramera, una prostituta, ¿sí?, que en aquel tiempo obviamente no existían los métodos anticonceptivos de hoy, entonces le daba libertad para su trabajo. Solamente diré eso. La tierra no harta de aguas, creo que lo entendemos con la sequía que pasamos. ¿Qué pasa cuando llueve un poco? Dice, pero llovió, está todo seco. Pero la tierra que está súper seca, obviamente dice más agua. Y obviamente eso lo entendemos mejor que todo. Un fuego que se expande y se extiende en un bosque muy seco, ¿sí?, y que no puede ser detenido y uno lo puede ver, ¿no es cierto? En aquel tiempo no estaban los bomberos como lo conocemos hoy, ni camiones, ni aviones, hidrantes, ni nada de eso. El fuego siempre causa devastación.
Esto es el pecado. El pecado dice es la sanguijuela que dice más. O sea, que ninguno nos engañemos pensando que podemos controlar algún pecado. Esto lo tengo bajo control. Muchos drogadictos dijeron así, yo lo controlo, yo cuando quiero. Después mueren. El cristiano tiene que pensar que el pecado todavía vive en él. Cristo venció a la muerte, a Satanás y al pecado en la cruz. Nos da los medios de gracia como su palabra y tenemos el Espíritu Santo para combatir el pecado. O sea, tenemos todas las herramientas para vestirnos la armadura de Dios y hacer frente al pecado. Pero no tenemos que ser ingenuos con el pecado, ni tenemos que subestimarlo. Si yo les preguntara, y Dios nos pregunta a todos quizás en esta mañana, ¿con qué pecados o pecado estás luchando? Cada pecado no tiene otro destino, podemos decir, que ir a la cruz, que ser muerto, que decirle perdón, Señor, y en el nombre de Jesús, ¿sí? Venzo ese pecado, me aferro a Cristo, me aferro a sus promesas, me aferro a su palabra, lleno mi corazón de su palabra, mi mente, y le digo no al pecado. Pero no cometamos el error de decir, yo lo controlo. Por eso cada domingo que venimos, y no solamente cuando hay cena del Señor, que uno piensa más profundamente en su vida espiritual, es el examen de nuestro corazón. Cada vez que la iglesia se reúne, entre tantos motivos, que primero es alabar a Dios, rendirle culto, ¿sí? Porque somos criaturas dependientes de Él, por eso nos congregamos. Aquel que dice, yo no me congrego, porque dice, bueno, soy una persona independiente y puedo vivir sin Dios. El cristiano no puede vivir sin Dios. Dios dijo, yo soy tu Señor, soy tu Rey, y venimos en esta mañana a adorarlo. Ese es un motivo, a adorarlo. Y también venimos ante Él a confesar nuestros pecados. Pero no para entrar a la reunión, saber que tenemos pecado, no dárselo al Señor diciendo yo lo puedo controlar. Porque el pecado va a llevar a la peor clase. Si vos comenzás con mentiras que llamamos piadosas, te puede llevar, si no lo refrenas a tiempo, al dar un falso testimonio, involucrarte en lo peor. Aquellas personas del mundo, ¿no?, que piensan, aquellos que roban millones, déjalo con 100 pesos nomás, a ver si lo toma. Y lo toma. Pero simplemente no tuvo la oportunidad de tomar millones, porque el pecado lo llevaría a la peor clase. O sea, matar, robar, el adulterio, todas las cosas que nos dicen los 10 mandamientos empiezan con cosas pequeñas que el pecado, por su estructura, podemos decir, te lleva a la peor clase, como dice John Owen. Esa sanguijuela nunca, no sé si conocen las sanguijuelas, yo no sé mucho de sanguijuelas, pero entiendo haberla visto alguna vez y chupan sangre y nunca dicen basta, parece. Son animales o insectos diseñados para eso. Y el pecado está diseñado para, cuando sos creyente, extraerte la fuerza espiritual. ¿Podés salir a evangelizar, hermano? Hermana. A veces cuando decimos yo quizás no puedo evangelizar, lo que sucede puede pasar lo siguiente. El pecado te saca fuerzas. Y sabes que la mayor fuerza que demanda nuestro ser es compartir el Evangelio. Porque es poder de Dios. El poder de Dios es que es el Evangelio. Somos el medio, con la palabra de Dios puesta, ¿no es cierto?, en nuestra boca, para invitar a los que están sin Cristo a salvación. Pero cuando una iglesia no evangeliza, la sanguijuela está sacando ahí sangre. Cuando una iglesia no ora, siempre decimos los pastores, las reuniones de oración. Tenemos que priorizar la reunión de oración, porque cuando la iglesia no ora, está la sanguijuela ahí sacando fuerzas espirituales. ¿Y qué hablar del culto principal si no lo aprovechamos? Vamos al punto 2. ¿Qué es lo que nos da el pecado? Todo lo malo. Versículos 16 y 23. El 16 dice,
¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos como siervos para obedecerlo? Ya lo vimos. Sois siervos de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte, y ahí está el énfasis que quiero hacer, del pecado, o sea, para muerte. En el versículo 23 nos dice muy claramente que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que te da el pecado? O sea, ¿por qué peca la persona? ¿Por qué peca el cristiano aún siendo creyente? Es rebeldía a Dios, es algo que Dios detesta, es obvio. Pero el pecado te hace una promesa. Te promete. ¿Qué te promete? Cosas buenas. Satisfacción. Te promete, bueno, vos teneme ahí que vas a convivir conmigo. Te promete una mentira. Porque ¿cuál es la realidad del pecado? La muerte. ¿Y cuál es la realidad de cada pecado cuando desobedecemos a Dios? Si bien estamos vivos en Cristo, pero nos hace sentir como si estuviéramos muertos. Entonces, desde el huerto del Edén y toda la historia de la humanidad, Dios ha dicho, el pecado igual a muerte. ¿Qué es el pecado además de eso, de muerte? Versículo 19. Cuando decía, hablo en términos humanos, por la debilidad de vuestra carne, porque como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, y otra vez repite, y a la iniquidad. Inmundicia e iniquidad. Eso es el pecado. Es algo que Dios no tolera, que Dios es santo. Dios dijo, sed santo porque yo soy santo. Y cuando nosotros pecamos, rompemos la comunión con Dios, que es santo. La palabra iniquidad viene de una palabra en griego que es sin ley, anomia, o sea, otra vez te rebelás como si no tuvieras ley, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la ley de Dios, pero el pecado quiere quebrantar esa ley. Dios dice A, el pecado dice B. En el jardín del Edén Dios dijo algo, Satanás dijo otra cosa. Ahora el pecado que mora en nosotros nos engaña tratando de decirnos cosas que no son verdad. Por eso, cuando descuidamos la palabra de Dios, creemos más fácil al engaño del pecado. Siempre hay, a veces un instinto parece de pecar, sí, pero también hay pensamientos que van acompañados por eso. Y los pensamientos de la palabra de Dios son los que matan los pensamientos que origina el pecado que está en nosotros. A veces no están dichos con todas las letras, pero la palabra de Dios se opone a lo que es iniquidad, a lo que es nuestro pecado. Y lo tercero que trae la paga del pecado trae vergüenza, como dice versículo 21. Dice, y hace una pregunta retórica, Pablo, ¿no? De esas que no se contestan, ¿no? ¿Qué fruto, pues, tenéis entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y recalca, ¿no? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, les dice, ahora que tienen una luz en el Señor, ahora que los romanos conocen la palabra de Dios, y ellos vivían en la capital del imperio, y por lo general las grandes capitales se corrompen siempre más, ¿sí? O sea, vivían en una ciudad muy corrupta por el pecado, y ellos practicaban el pecado de muchos tipos, de idolatrías y de muchas cosas más. Y le dicen, ahora, piensen, no para ser tentados, sino piensen en ese pecado. ¿Qué provecho sacaron de eso? Alguno podrá decir, no, me conviene estar en el pecado y no seguir a Cristo. No. Todos concluían, decían, no saqué nada. Casi nos mata, casi nos quita la vida, o vivíamos al borde de suicidio a veces, peleándonos unos con otros, en discusiones familiares, relaciones amorosas de aquí y por allá, y siempre con esa sanguijuela, dame, y siempre teniendo sed y nunca saciando la sed. Pero ahora que conozco a Cristo, mi corazón encuentra reposo. Ahora que mi corazón conoce a Cristo, encuentra paz. Entonces dice los romanos, recuerden todo lo anterior, ¿qué les dio? Nada.
Hermanos, el pecado no nos va a dar nada. Lo sabemos, lo predicamos en esta mañana, lo decimos, pero no terminamos a veces de creer a la palabra de Dios y de saber que el pecado siempre nos quiere engañar y que es un engaño en sí mismo. El pecado te lleva a la peor clase, ¿sí? ¿Qué es la vergüenza? Hay varios tipos de vergüenza, ¿sí? La vergüenza puede ser, y es la más aconsejable, es avergonzarnos delante de Dios. Cuando un creyente recibe la palabra de Dios, como en esta mañana, siente que hizo las cosas mal o está haciendo algunas cosas mal y le pide perdón a Dios, en ese momento, antes de pedirle perdón, viene una vergüenza que es buena. ¿Por qué es buena? Porque te ayuda a pedirle perdón a Dios. La vergüenza es el sentido de indignidad que nos trae el poder de la convicción de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No soy digno, lo sabíamos antes, pero no nos sentíamos, pero tú eres digno. Entonces nos muestra ese enorme contraste entre la santidad de Dios y los que somos nosotros. Y sentimos vergüenza. Queremos escondernos y taparnos con hojas de higuera. Pero el Señor dice, no sirven las hojas de higuera. Está la piel del sacrificio para vestirnos. Está Jesucristo que ha muerto en la cruz para que podamos tener un vestido de justicia. No es por tu justicia, nos dice Dios, sino por la justicia de Él. Y ahí que nos vestimos, ahí que estamos vestidos en la salvación, ¿no? Recordamos que tenemos ese vestido y confesamos nuestro pecado a Dios y le pedimos perdón. Pero hay otra vergüenza, que es la que más apunta el versículo, ¿no? Porque está hablando de las cosas pasadas, de las que hicieron antes. Existe en la iglesia, en toda iglesia bíblica, existe algo que se llama la disciplina. Ustedes lo saben, lo hemos estudiado, pero quizás alguno no lo ha escuchado, es nuevo. La disciplina no es que andamos con una varita persiguiendo a la gente. La disciplina es que cada miembro que dice, yo soy un creyente en Cristo, es una forma de decir, cuando levantamos nuestra mano y decimos, yo soy un creyente, y todos lo hacemos, el mundo nos mira y me dice, esos representan a Cristo, son cristianos. Se espera algo de ellos. Se espera algo que sea diferente a este mundo. Se espera algo que sea diferente a la maldad, que sea diferente al engaño, a la mentira, a todo eso. Por eso, cuando se disciplina a una persona, es que la persona no ha hecho caso a las advertencias que le ha dado la iglesia, que es un proceso, y la persona persiste en pecado hasta que la iglesia dice, no podemos confirmar que seas creyente. ¿Por qué? Porque vivís en pecado. O sea, no es que el pecado te afectó, te arrepentiste y volviste al Señor, sino que querés vivir así. Ya sea en un pecado determinado o en varios, no lo sé. El pecado va a llevar a lo máximo. Y puede ser disciplinado por cualquier cosa. Sino por cualquier pecado que va creciendo. Y la falta de arrepentimiento es lo que se disciplina, no el pecado en sí. Se disciplina el pecado, pero Jesucristo te restaura. Podés pedirle perdón. Hay procesos de restauración. Pero si la persona se encapricha, se rebela y persiste, la iglesia dice, ya no es más un creyente. Puede pasar, porque alguno preguntará, pero sigue siendo creyente. Vamos a ver si puede vivir toda su vida de espaldas a una iglesia local. Aquellos los cuales Dios salvó se juntan en uno para adorarlo a Él. Vos ves toda la historia del cristianismo y es Dios y su iglesia, no es Dios y una persona. Cuando hacemos la evangelización personal, a veces en los lugares públicos, muchas personas dicen, yo y Dios, yo soy. Tengo un teléfono rojo que levanto, antiguo, ¿no? Pero el teléfono presidencial era el teléfono rojo en Estados Unidos. Yo tengo una conexión. No recibe la palabra, no conoce de la palabra a la persona, no hay otra gente predicándole. Dios nos pone en una iglesia a los que salva para Dios pastorearnos. Las ovejas necesitan ser pastoreadas.
El pecado trae la vergüenza. Y creo que la mayor vergüenza de alguien que es cristiano es hacer las cosas que antes hacía estando en el mundo y se asuma esa vergüenza del ser descubierto. El que la iglesia lo sepa. Quiero que me entiendan bien esto, ¿sí? No es que cualquier pecado de cualquier miembro que viene, habla con el pastor, con el liderazgo, vamos a andar diciéndose a todo. Eso no se debe. Pero a lo último de todo, cuando la persona, imagínense en esto, ¿no? Todo un proceso que lleva capaz que meses, ¿no? Y la persona termina dejando la iglesia. Solo tenemos que decir por qué la persona deja la iglesia. Aquí no hay anónimos. No hay en las iglesias del Nuevo Testamento personas anónimas. Cuando Pablo dice, Alejandro el calderero, justo se llama como yo, me ha causado tremendos males. Cuando dice, la doctrina va a carcomer como gangrena, como Himeneo y Fileto, él va poniendo nombre a personas que nosotros no sabemos quiénes son. Pero es personal. Entonces esa vergüenza se acarrea. Siempre hay oportunidad de restauración y vamos al tercer punto, que nos habla de esta restauración en Cristo, de vivir para Cristo. Él nos liberta de la condenación de la ley, versículo 14. Pues no estáis bajo la ley, la parte B, ¿no? La segunda parte, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso quiere decir que la ley, no es que no cumplimos la ley, no, quiere decir esto, que si nosotros nos enfrentamos a la ley sin Cristo, nos mata, nos desespera, porque no podemos zafar, podemos decir, de ese tirano que es la ley, podemos decir, en el sentido de que no es un tirano como aquel que causa tiranía en un país, sino que es estricto. O sea, vos fallás en un punto y fallaste en todos. O sea, no puede decirle, yo no soy un asesino o viví al cielo, pero también no mentirás. ¿Vieron cómo las personas siempre se justifican? Yo no mato ni no robo. Algunas se justifican porque otras sin matar ni robar. Pero no son 2 mandamientos, son 10. Entonces la persona por ahí se excusa. Entonces, nosotros de esa ley que nos condenaba, que no teníamos escapatoria, vino alguien que sí la cumplió, al 100%. Y ese es el Señor Jesucristo. Solamente Él pudo cumplir la ley perfecta y es la razón por la cual puede morir por un pecador como yo. Porque Dios puede castigar a alguien, no que se lo merece, porque yo sí me lo merezco, vos sí te lo mereces. Pero Jesucristo no se lo merecía. Entonces, al pagar una deuda que no merecíamos, es nuestro Salvador. Si creemos que eso pasó. Creer en Jesucristo significa creer que Él todo lo pagó, como cantamos muchas veces. Todo. Pasado, presente y futuro de nuestros pecados. Nos libra de la ley al estar en Cristo. No del cumplimiento, versículo 15, porque sabemos que Dios trae un cumplimiento de la ley a través de su Espíritu Santo. No podemos decir que pues, entonces pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso ya se repitió en el mensaje pasado. No, de ninguna manera. No está, aclara, es como un paréntesis, no hace Pablo, que no nos volvemos sin ley. Ahora podemos hacer algo bueno con respecto a la palabra de Dios porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Versículo 17. Nos entregamos ahora, ¿sí?, para vivir para Cristo, a su enseñanza. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que, aunque fuiste siervos del pecado, tiempo pasado, fíjense cómo es esto, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Doctrina es enseñanza, es un sinónimo de enseñanza, pero ¿enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Es muy extraño, ¿no?, en el mundo actual, evangélico en general, de que una persona es más espiritual cuando menos caso le hace la doctrina. No, dice, no, eso de la doctrina es para gente poco espiritual, nosotros tenemos el poder del Espíritu. ¿Pero qué espíritu? ¿El Espíritu Santo? Mira que el Espíritu Santo es aquel que inspiró la Biblia, que inspiró la doctrina, podemos decir. Y cuando uno recibe la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo hace que, cuando comprendemos el Evangelio, porque a eso se refiere
el mensaje del Evangelio, nos entregamos a ese mensaje. Creemos de corazón todo lo que dice. No ponemos reserva, no ponemos peros. ¿Sí? Entonces, vivir para Cristo es cada día, así como el primer día, pero también cada día, entregarnos a la enseñanza que Él nos da a través de su palabra, a través de su Evangelio. Él nos da vida en Cristo, nos da gracia para vivir. Y Él provoca en nosotros, versículo 22, lo que se llama la santidad. Dice, pero ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Este fruto lo da cada cristiano. Un no cristiano no puede dar este fruto. Puede dar algo aparente, pero el cristiano lo da. El tema es darlo en mayor grado. Recuerden la parábola del sembrador. Siempre nos quedamos con los escenarios, la semilla que cayó en el camino, la que cayó entre las piedras y la que cayó entre espinos, que no eran creyentes, porque una la comió el ave del cielo, que es como Satanás que roba la palabra, la otra se secó porque no tenía raíz, y el otro, bueno, las preocupaciones de este mundo, la ansiedad, como las espinas, la ahogaron. Esos son el caso de los no creyentes. Pero en el creyente da fruto a 30, a 60 o al 100. También tenemos que pensar, ¿no? Somos portadores de mayor fruto cuanto mayor santidad hay en nuestra vida. A veces el fruto, no sé, se interpreta de muchas formas erróneas. Fruto es decir, cuando más activo estoy en la iglesia, soy más fructífero, pero puedo llevar una vida de pecado secreta. ¿Se entiende? No es el activismo, no es ni siquiera salir a predicar a la calle, puedo hacerlo, debo hacerlo, pero el fruto, ¿qué nos dice la Biblia? Es la santificación. Ese es el fruto. Cuando está ese fruto, todos los demás empiezan a aparecer. Pero no está ese fruto, es todo un engaño que nos hacemos nosotros mismos para decir que somos buenos cristianos. Pero este es el fruto que el Señor demanda hoy en nuestra vida. Y el último punto acá de viviendo para Cristo, lo tenemos repetido en el 22 y el 23, la vida eterna. Pero la vida eterna, pensemos lo siguiente, porque esto es todo el mensaje de hoy, de toda esta porción. Ustedes fueron rescatados, ya no son del mundo, por lo tanto no tienen que vivir de acuerdo al pecado. No tenemos que vivir de acuerdo a las demandas del pecado, porque somos siervos de la justicia. Y tenemos sí una vida eterna, pero tenemos una vida que comienza en la conversión y esa vida eterna empezamos a disfrutarla aquí en la tierra. O sea, la vida de Cristo es la vida eterna, no es una vida que nos pone vida eterna y tenemos vida eterna. Cristo es nuestra vida. ¿Y empieza dónde? Aquí abajo, en el mundo de pecado, de lucha, sí lo sé, de sinsabores, sí lo sé, de todas las cosas. Pero somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. ¿A quién servirás? Es el título de hoy. Y podemos decir, como decía Josué, antes de entrar a la tierra prometida, decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿Les parece mal servir a Dios? Les decía Josué al pueblo de Dios, o sea, una ironía, ¿no? A ver, israelitas, ustedes son el pueblo de Dios, ¿les parece mal servir a Jehová? ¿Quieren servir de nuevo a los egipcios? Como dice, a los dioses a quienes servían vuestros padres cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿A quién quieren servir? ¿A Jehová o a los dioses? Es como que se plantaría hoy Josué y nos diría, ¿a quién quieren servir? ¿A que antes servían o a Jesucristo que ahora conocen? Él dijo, yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jesucristo, que ahora tenemos el nombre, sobre todo nombre en el Nuevo Testamento y comprendemos esa derivación que venía de Jehová. Hago una exhortación final siempre con 3 cosas que termino. Punto número 1. Recordad que el pecado es algo obvio, no debe ser. Recordemos que el pecado no debe ser nuestro Señor. El Salmo 119, 133, muy conocido, Salmo 119, 133, dice, ordena mis pasos con tu dicho o tu palabra, ¿no? Y ninguna iniquidad, que es pecado, se enseñoree de mí, o sea, se haga Señor de mí. Eso está en el Antiguo Testamento
esto se ratifica en el Nuevo Testamento, no reine el pecado, no se haga Señor. Segundo, hay que recordar que Cristo es nuestro Señor. No como aquellos incrédulos que Jesucristo le habló y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? En todas las canciones y en las oraciones decimos muchas veces la palabra Señor. La pregunta que nos hace a veces la palabra de Dios es decir, pero llamamos Señor a Jesucristo y no hacemos lo que Él dice. Y el último punto, el 3. Hay que recordar que la gracia de Dios nos capacita para servir a Cristo. Y terminamos con este versículo que es de lo mismo que leímos hoy, el 22. Pero ahora, o sea, tiempo presente, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos libertados del pecado por pura gracia y podemos progresar en nuestra vida espiritual también por esa gracia. Que el Señor nos ayude con esa gracia, con su palabra, con su Santo Espíritu, a decir, mi vida la vivo para Cristo. Amén.